Bueno, él es político, es abogado, fue presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito, que ya no existe. Eh, es un hombre que como civil y militante político luchó y fue importante en la salida del general Marcos Pérez Jiménez del poder hace ya 64 años de eso. Sigue ahí, sigue vigente y sigue luchando por la democracia. Hace pocos días atrás hubo una interesantísima reunión y me permiten la lupa de los 40 porque desde los 40 los estoy usando. Una interesantísima reunión en el Instituto Interamericano por la Democracia, un foro Q-Buddies Latinoamérica 2022, donde algunos de los mayores conocedores y defensores de la democracia de toda América Latina, encabezados por Luis Almagro, pues se reunieron y conversaron sobre lo que está sucediendo en América Latina. Antes de hablar de eso, que es interesantísimo, hasta el punto que los 5 minutos, cada uno tenía 5 minutos para hablar de nuestro invitado, está rodando por todas partes, en el Twitter, en YouTube, en todas partes. Yo quisiera que habláramos de la Venezuela de hoy en comparación con la Venezuela del año 57, cuando ellos estaban conspirando contra una dictadura, la de Marcos Pérez Jiménez. Ahora tenemos una narcotiranía. Supongo que la forma de lucha debe ser diferente, o creo que debe ser diferente. ¿O no lo es así? Bienvenido, Enrique Aristigueta Granco. Pienso que la situación actual es mucho más grave, mucho más difícil de manejar que aquel momento de 1958, ¿verdad? Porque la dictadura perejimenista, sin duda que fue un gobierno duro, todos sabemos, pues no lo vamos a repetir, las irregularidades que se cometieron, los crímenes que se cometieron, pero continuó el progreso, el crecimiento y el desarrollo de Venezuela que se inició a la caída de Gómez con el gobierno de López Contreras. Desde López Contreras en adelante se fueron haciendo planes de desarrollo que se fueron cumpliendo, presidente tras presidente, se iban renovando, se iban ampliando. Primero López, luego Medina, luego la Junta de Acción Democrática y los militares, luego el gobierno del Delgado Chalbó, el gobierno de Pérez Jiménez, y continuó la ejecución de esos planes de desarrollo durante todo el periodo democrático. Pues durante el periodo perejimenista, que fue total de 9 años, para ver, 4 años él como miembro de la Junta de Gobierno y 5 como presidente. Sí. Este desarrollo continuó, esos planes se siguieron haciendo, y la Venezuela del 58 era muy diferente de la Venezuela del 45. Y desde luego muy diferente de la Venezuela del 98, cuando se hace la elección de este sujeto indeseable llamado Hugo Chávez, ¿verdad? ¿Cuál fue el problema? Que el año 57 tenía que haber una consulta electoral, obligatoriamente, porque lo establecía la Constitución de Pérez Jiménez, la que él se mandó a fabricar a su medida. Y bueno, en los mentideros políticos, pues en el ámbito de la política siempre se estaban haciendo conjeturas a ver qué iba a hacer Pérez Jiménez ante ese mandato constitucional. Y se especulaban a nivel de los partidos políticos que ilegalizados como estaban, pero sin embargo seguían existiendo clandestinamente. ¿Qué vamos a hacer los partidos políticos? Porque según la Constitución de Pérez Jiménez, el presidente tenía que ser electo en votación universal, directa y secreta, como se supone que debe ser ahora. Entonces, estábamos ante esta expectativa, y recuerdo que Luis Herrera Campix escribió un artículo en una revista clandestina que se estaba en el exterior, llamada Tiela, de los copellanos, donde decía que siendo Caldera el único dirigente nacional de un partido que estaba todavía viviendo en Venezuela, así los partidos estuvieran prácticamente inmovilizados, si se abrió la oportunidad teníamos que ir a esas elecciones con un candidato único, y que lo lógico es que fuera Rafael Caldera. Esa expectativa, sin embargo,
que la estuvieron acariciando. A mí me consta que había personas que iban y venían de los Estados Unidos como sirviendo de correos entre Betancur y Caldera. Eso se estuvo estudiando. Pero en el mes de junio del año 57, a Caldera lo hacen preso, lo llevan a la Seguridad Nacional, lo incomunican, y ya esa es la muestra pues, de que aquí no va a haber ninguna elección. En todo caso, si hay una elección será amañada y no puedo pensar en Caldera como candidato único. Efectivamente, llegado ya el mes de noviembre, Pérez Jiménez decidió saltarse a la torera lo que decía la Constitución y propuso una ley, él personalmente la llevó al Parlamento, para que en lugar de elecciones con participación de otros candidatos más bien se procediera a realizar un plebiscito en el cual la gente votaba sí o no, y que el sí significaba que querían a Pérez Jiménez por 5 años más unas listas que él presentó de senadores, diputados de la legislatura, concejales, para renovar todo el tren de gobierno legislativo y el ejecutivo en cabeza de Pérez Jiménez, con un voto que era sí o que era no, el rechazo a esa proposición. Pero es que ni siquiera tampoco se hizo eso. Eso es un mero simulacro. Ya los resultados estaban preestablecidos. Se quiso obligar a los empleados públicos a que fueran a votar por la tarjeta del sí y entregaran en la oficina la tarjeta del no para comprar. Pero aún así, esto fue una pantomima para que hubiera un poco de gente en las colas, porque ya los resultados estaban listos. No hubo conteo de votos, no hubo nada. Y los partidos clandestinos y la gente rechazó aquella cosa, aquella burla. Y eso causó muy mal ambiente en la sociedad venezolana, porque es una burla, ¿comprende? Un hombre que violó su propia constitución para no correr el riesgo de perder unas elecciones. Bueno, así las cosas, la primera en reaccionar contra eso fue la Universidad Central. Yo estaba estudiando Derecho y yo era parte pues, del comité de huelga. Y fue la primera institución que se rebeló y que estuvimos reprimidos por la policía. Y ahí comenzó pues ya la efervescencia, hasta que de repente, después que se realiza el plebiscito, que fue el 30 de noviembre, si mal no recuerdo, que dieron esos resultados chimbos, entonces el 1 de enero, sorpresivamente, hay un alzamiento de la aviación y de otros sectores de las Fuerzas Armadas con intenciones de derrocar a Pérez Jiménez. Ese alzamiento fracasó, pero fue muy importante porque eso demostró que las Fuerzas Armadas no estaban monolíticamente unidas en torno a Pérez Jiménez y que sí había pues, un fermento y un descontento en las Fuerzas Armadas por lo que estaba pasando. Bueno, ahí se acelera entonces el proceso de la insurrección civil que estaba contenida por el temor que existía. Y comienzan entonces a aparecer manifiestos de intelectuales, manifiestos de los médicos, manifiestos de los abogados de todo el mundo, los sindicatos a protestar, los estudiantes seguían protestando. Se iba caldeando el ambiente. Yo recuerdo que nos concentrábamos todas las tardes en la Plaza del Silencio para protestar y bueno, la policía venía y nos disolvía a planazos y a gas lacrimógeno, pero ya había... Ahora, lo que pregunto es, todo eso lo podemos estar viendo a través que estoy repitiendo la historia contemporánea de Venezuela narrada por sus protagonistas, donde este viernes, por cierto, usted está hablando de eso y cómo se forma la Junta Patriótica y todo ese tipo de cosas. Ahora bien, en ese momento había unidad de toda la oposición, porque por un lado estaban los adecos, que es verdad que algunos de sus fundadores venían del Partido Comunista, pero ellos se estaban alejando cada vez más y se estaban convirtiendo en un partido de centro-izquierda. Estaba COPEI, que era un partido de centro-derecha. Estaba URD, que estaba en el medio de todo esto, ¿no? Por citar tres. ¿Todos estaban unidos contra Pérez Jiménez o...? Mira, yo te diría que quien estaba más duro para un entendimiento unánime que incluyera a los comunistas, y eso lo venía yo pues a deducir después, era Betancur, ¿verdad? Pero en realidad la unidad se formó de abajo hacia arriba,
¿Por qué? Porque los estudiantes decimos unirnos todos y los sindicalistas decían unirnos todos y la gente no preguntaba, ¿comprende? De que a quién, con quién simpatizas tú. Ok, y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia con la actualidad venezolana y esta narcotiranía? 20.000 veces peor que Pérez Jiménez, porque al fin y al cabo cuando Pérez Jiménez había progreso. Es verdad que había persecución, pero también es verdad que se estaba conspirando y hubo atentados, ¿ok? Sobre todo de AD y del Partido Comunista. Pero es que ahora, inclusive Maduro y toda su banda están acusados en la Corte Penal Internacional que está investigando todos sus asesinatos. Están acabando con el país. Entregaron el país a los cubanos y a los rusos. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, hay algunas diferencias, ¿no? Pero en la primera que Pérez Jiménez no destrozó el país. Como te dije al comienzo, Pérez Jiménez continuó la obra de desarrollo que venía con Medina y con López Contreras, ¿verdad? Y que siguió después con la democracia. Eso en primer lugar, ¿no? Era un país distinto. La dictadura tenía solamente 9 años. ¿Cuánto llegó a esta ya? Y además, la mala intención que tiene esta gente en acabar con la Venezuela moderna, con la Venezuela progresista, llevarnos prácticamente a la miseria más absoluta, como si estuviéramos en la época de la colonia, o un poco peor. Y entonces por eso digo, ¿por qué ahora no estamos más unidos que cuando en la época de Pérez Jiménez? Si en la época de Pérez Jiménez había progreso, había trabajo. Yo creo que sí. Yo creo que la gente hoy en día tiene un repudio por el régimen muy superior al que tenía la gente en época de Pérez Jiménez. Claro, molestó mucho la burla, ¿no?, de evadir las elecciones. Había mucho desagrado por la crueldad con que se tenían los presos políticos y la imposibilidad de que hubiera libre expresión y libre juego de los partidos. Pero, ya va, luego, pero así todo, el repudio que hay no ahorita se, es muy perdón, superior. perdone que le interrumpa, pero no se puede comparar, porque la crueldad de la seguridad nacional, la gente no estaba enterada a menos que tuviera un familiar para eso. En cambio, hoy en día, gracias a los Twitter, gracias a la tecnología, la gente puede estar enterada de todo lo que está sucediendo, de la verdad y mucho de la mentira. Por supuesto. Es que yo creo que hoy en día el repudio es mucho mayor. Ve las encuestas nada más, las encuestas serias. Además, ¿a qué extremos de miseria, de destrucción ha llevado esta gente al ¿Y país? por qué esta gente no cae? Voluntariamente. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Por qué esta gente no cae? Porque vamos a estar claros, Pérez Jiménez ayudó muchísimo y subió el nivel de los militares. ¿Okay? O sea, los militares, un grupo grande de militares se enfrentó a Pérez Jiménez. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que esta gente lleva más de 2 décadas, ¿no?, destruyendo el país. Mira, hay unos cuantos factores, ¿no?, ¿verdad? El primero es la destrucción de las mismas Fuerzas Armadas. El segundo es ya también el debilitamiento de los partidos políticos y la diferencia muy importante también entre la dirigencia de los partidos políticos. No se ha sabido coordinar las acciones, no se ha sabido tomar un camino único para salir de esto. Yo personalmente no creo en las salidas negociadas ni en las salidas por la vía electoral. ¿Por qué? Porque tanto Maduro como Padrino, como Diosdado Cabello, para citarte tres chivos importantes, han dicho por activa y por pasiva, no nos vamos a ir ni por las buenas ni por las malas. Porque me parece ridículo estar tratando de conversar con una gente que no tiene la menor intención de abandonar el gobierno de ninguna manera y en ninguna circunstancia. Ahí estamos perdiendo el tiempo. Yo creo que ahora, lamentablemente, las fuerzas esas que no están a la vista, ¿no?, que existían en esa época y han existido siempre, hoy en día están también muy, muy debilitadas. El país está destrozado, además. La gente está más bien desesperada buscando comida y cómo sobrevivir. El de sangre que es bueno, esos millones de emigrantes venezolanos que están cubriendo toda la América. Este es un país que está golpeado, muy duro.
Ahora, eso, ¿a qué nos va a llevar? A concluir que hay que cesar en la resistencia y aceptar que esto continúe. No, yo creo que todo lo contrario. Lo que hay es que estar cada vez recordar que esto tiene que acabar porque Venezuela lo necesita y lo reclama. Porque no es posible que nos hayan llevado a esa condición de vivir prácticamente a nivel de la gente más miserable del mundo, donde no hay posibilidad de expresarse libremente. Ok, Esto es una dictadura feroz. usted dice que esto tiene que acabar, ¿ok? Pero ¿cómo acabar con esto? Eso me lo pregunto yo mucho. Eso me lo pregunto yo mucho, porque estamos en un escenario que no desconocido. Todos los gobiernos anteriores, desde Páez hasta el gobierno segundo del doctor Caldera, ¿verdad? Eran gobiernos que más o menos pues, mantenían ciertos niveles y la república más o menos todavía existía, pero es que hoy ya la república está dejando de existir. Aquí no hay ley, aquí estamos en manos de bandas, aquí estamos en manos del narcotráfico. Entonces, hay que inventar cosas. Hay que ver qué innovación podemos producir nosotros para cambiar las cosas. Yo me angustio mucho, ¿verdad? Yo quisiera poder hacer más, hago lo que está a mi alcance, pero lo que sí no podemos hacernos, Napoleón, es rendirlo. Eso nunca lo podemos hacer. Ok, yo siempre he pensado que Venezuela desde mediados del siglo pasado es vanguardia en América Latina. Y creo que inclusive este tipo de dictadura es vanguardia en América Latina porque como la venezolana se está empezando a multiplicar, que algo pasa con las democracias, que no serán perfectas, que no serán ideales, pero de lo que hasta ahora ha inventado el hombre es la que ha dado más progreso y felicidad a los seres humanos. No a todos, es verdad, Así es, ¿okay? así. Pero es mejor que las otras. ¿Okay? Claro. ¿Qué es lo que pasa con la democracia que está ganando las dictaduras y dictaduras de extrema izquierda con gente que uno dice jamás pensaría siquiera que podía llegar a un puesto medio en un partido político, ni siquiera abajo, como es el de Chile o como es el de Perú, por citar dos de ellos? O el de Colombia, que tenemos ahí al Ah, lado. bueno, y el de Colombia, el Petro. Ajá. Mira, que yo creo que la democracia no tiene armas suficientes o no ha sabido crear las armas, los anticuerpos necesarios para eso. Y por eso es que yo digo que la democracia, especialmente en América Latina, tiene que repensarse. Porque no me parece justo, no me parece justo con el ciudadano, con el país, que quienes sabemos que vienen a destruir el país, no solamente a destruir la democracia, que es un sistema de convivencia, tengan todas las oportunidades que brinda la democracia para hacerse del poder y entonces destruir todo lo que se tiene. Bueno, Y quedarse indefinidamente. Ese es su tema justamente en este foro Cubadis Latinoamérica 2022. Pero es que resulta que ese ciudadano exactamente, ¿no? La mayoría de las veces, no sé si en todos los países, pero en el caso del único triunfo que ha tenido Chávez Frías, que fue en su primera elección, no votaron por Chávez Frías, votaron molestos porque se senían traicionados por los dos grandes partidos que por un tiempo y por muchas décadas, ¿no?, supieron interpretar lo que querían los venezolanos y por eso se convirtieron en los dos más grandes partidos, especialmente Acción Democrática, que fue el más grande en el siglo XX. ¿Qué pasó? También hay que repensar cuáles son los errores de los demócratas de las democracias latinoamericanas. Por ahí tenemos que empezar, o por ahí se ha debido empezar, porque uno de los problemas nuestros, de los venezolanos, de la era democrática, es que los partidos se fueron desdibujando y perdieron el norte, perdieron la sustancia, perdieron la doctrina también, y se convirtieron prácticamente en gestorías, en franquicias, ¿verdad? Se olvidaron que mira, que esto no lo tendríamos para siempre. Ahora, Chávez tuvo la habilidad o la hipocresía que no han tenido estos otros, que es lo que a mí me alarma más, porque Chávez se disfrazó de demócrata. Si tú oyes los discursos, las intervenciones de Chávez durante su campaña electoral, oye,
Ese es un demócrata, pero de la mejor especie. Bueno, él llegó para hacer lo que quería hacer, pero eso no lo dijo. Ahora, estos que están llegando en el Perú y en Chile y en Colombia, Pero le faltó una parte, diciendo, perdona que lo interrumpa tanto, le faltó una parte. Eso es verdad de Chávez Fría, pero también es verdad, ¿no?, que el comportamiento tanto de AD como de COPEI en esas elecciones, ellos cambiando de candidato, ellos sin ponerse de acuerdo, a pesar de todo, ayudó bastante a que esa minoría que votó mayoritariamente por Chávez ganara, porque a todo esto Chávez no ganó por... quien ganó ahí fue la abstención, que no fueron a votar la gente. De los que fueron a votar, que fue una minoría, bueno, la mayoría votó por, yo no diría que por Chávez, votó para cambiar lo que estaba viviendo y lo que estaban viviendo con AD y COPEI. Pero lógico, todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque yo me imagino que hay que trazar un diseño nuevo a la hora de que podamos volver a hacer resurgir la democracia en Venezuela, en el continente. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, porque hay que saber detectar, por ejemplo, quiénes están mintiendo y se están disfrazando de demócratas. Hay cómo hacerlo hoy en día. Y las personas que abiertamente o solapadamente lo que vayan es a destruir el país, a hacer lo que hizo Chávez con nosotros, ¿no, verdad? Y lo que está dispuesto a hacer, porque es que lo ha dicho, el caso de Chile es gravísimo. El tipo le ha dicho a los chilenos todo lo malo que él es, y sin embargo votaron por él. Y es el caso de Petro también en Colombia. Lo está diciendo y que la gente vaya a votar por él. Bueno, mira, por eso que yo a veces pienso que el problema de la democracia, que está en crisis, desde luego que está en crisis, en América Latina está en crisis, y que no es el sistema mayoritario en el mundo, nunca lo ha sido, porque en los países que no tienen cierto grado de civilización, ahí no ha podido echar raíces. Por eso es que en Asia y en África, pues la democracia, si está en las constituciones, nada más que eso, un enunciado. Perdone, pero Chile por un lado y Argentina por otro, sobre todo Chile, y en el caso de Colombia también, la fama que tenía su dirigencia y su gente es de ser de las más preparadas y cultas de América Latina durante mucho tiempo. En el caso de Venezuela, ¿no?, lo máximo que se le podía acusar a Chávez Frías, que no tenía pasado, era que era un golpista, cosa que se podía decir, pero también Rómulo Betancourt y también Carlos Andrés fueron unos golpistas en el 45. Entonces, pero es que en el caso de Petro, en el caso del Pedro de Perú, en el caso del ganador ahora en Argentina, en el caso de la Kirchner, el pueblo sabe que son unos delincuentes y votaron por ellos. ¿Cómo analiza usted eso? Me preocupa mucho, no te lo estoy diciendo. Yo creo que la democracia quienes creemos en la democracia, tenemos que dejarnos de escrúpulos y decir, y pensar claro y hablar claro. Esas cosas, si queremos que la democracia perviva, sobreviva, ¿no?, se mantenga, tenemos que cambiar ciertas cosas. Si no cambiamos, pues va a desaparecer, como está desapareciendo. Yo tengo la esperanza que la nación chilena y la nación peruana y la nación colombiana tengan ciertas reservas para evitar que eso ocurra. Ahora, ellos han tenido la ventaja, que a su vez es algo mucho más grave, que los tipos han hablado claro y les están anunciando que van a hacer una cosa a la venezolana. Ellos están invadidos de venezolanos. Entonces, mira, esto es una cosa para pensarla, no solo los políticos. Tienen que pensar los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, ¿verdad?, los politólogos. Es algo múltiple, no solamente cosa de nosotros los que estamos dedicados a la política. Esto trasciende ya los linderos de la política y los extremos de la política. No sé si en Europa van a tener un problema parecido, cuando la mayoría de los europeos sean islámicos. Van a tenerlo, porque la democracia en el fondo es una cuestión de cultura. Pero en el caso de Venezuela nunca hubo más cultura que en Venezuela, y la Venezuela de Carlos Andrés Pérez I en adelante, ahí se presentaban los grandes artistas. A Mario Vargas Llosa le pedían autógrafos en la calle como si fuera un artista, un cantante, un bailarín, un galán de una telenovela, cosa que él lo emocionaba.
¿no? Se multiplicó la educación, se masificó la educación hasta en la frontera, debajo de los árboles, había una maestra dando clase. ¿Qué pasó? ¿Tú tienes alguna duda de que si Chávez hubiera dicho que él iba a destruir el país como lo destruyó, la gente hubiera votado por él en esa cantidad y con ese fervor? ¿Verdad que Chávez engañó? Chávez engañó, era un histrión. Chávez era un enfermo mental y emocional. Yo creo que Chávez no hubiera ganado. Lo grave, te estoy diciendo, lo grave es que ahorita sí están hablando claro y la gente sigue votando por ellos, porque cuando la gente votó por Chávez, lo que querían era que se remozara el sistema, ¿verdad? Que se limpiara de algunas impurezas que se le habían pegado en el camino. Esa fue, en realidad, la intención de la mayoría de los votantes de Hugo Chávez. No para que Hugo Chávez hiciera lo que hizo. Ahora, el problema es que estamos metidos en este berenjenal y lo interesante es que hay que salir de esto cuanto antes. Y ya sé cuánto antes lleva más de 20 años. A mí me angustia mucho y me entristece mucho, pero yo no tengo la solución. No sé. Yo creo que cualquier solución es buena que se intente, siempre que tenga éxito. Ahora, usted dice que en el caso de las democracias hay que hacer cambios. ¿Cuáles son los cambios que usted cree que hay que hacer para que sobrevivan las democracias o para que América Latina vuelva a ser mayoritariamente democrática, porque nunca fue totalmente democrática? Mira, como cuestión de fondo, nunca fue porque por ahí quedó siempre Fidel Castro y la dictadura de un partido en México que, pues bueno, que por fin ha sido superada, pero la mayor parte de los países latinoamericanos, casi la totalidad, para finales del siglo XX tenían gobierno democrático, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿qué hay que hacer? Primero, en primer lugar, mantener y hasta, mira, mejorar los niveles del pueblo para que siga teniendo la suficiente cultura, los suficientes medios de entender, ¿no? Para que siga queriendo regirse democráticamente. Porque la democracia en el fondo es un pacto. Yo acepto que reconozco tus derechos y tú reconoces los míos y cada quien lleva los suyos hasta el límite. Ya no transgredir los derechos ajenos. Eso requiere un grado de civilización que yo creo que en América Latina se sostuvo. Pero, si Aristigueta, no se hubiera tenido la democracia venezolana, no hubiera durado los años que duró. Aristigueta, pero es que la pobreza disminuyó como nunca en Venezuela en la época democrática. Entonces, eso de la educación se multiplicó como nunca en la época democrática. Es verdad que ya al final había una crisis, ¿no? Pero una cosa, el voto tiene mucho de emocional y también algo de racional. Pues yo creo que tiene en muchos casos más de emocional que de racional, en primer lugar. Y en segundo lugar, insisto, la gente votó por Chávez porque no pensaba que venía a destruir lo que teníamos, sino a mejorar, a limpiar, a depurar. Grave error de análisis, ¿no? ¿Verdad? Porque no fue así. Pero me angustia más la gente que sabe claramente que van a convertir a su país en una segunda Venezuela y voten. ¿Qué hay que hacer ahí? Mira, chicos, simplemente impedir que esa gente tenga acceso a una candidatura. Eso es muy viejo. Eso no lo están descubriendo ahora estos comunistas, neocomunistas. Esto lo puso en práctica un señor llamado Adolfo Hitler en 1933, cuando después que fracasó un golpe de Estado, el año 29, dijo, bueno, ya no puedo llegar por ahí, yo voy a llegar por la vía democrática para acabar con la democracia. Y los alemanes votaron por él. Si hubiera habido un límite en Alemania, ¿no? un freno, una valla, para que quien está diciendo que va a extinguir la democracia pueda llegar arriba. Mira, la cosa se mantiene mientras subsistan las condiciones que han permitido que una sociedad llegue a convivir democráticamente, porque no todas las sociedades están al cabo de poder hacer eso. Entonces, el caso de la América Latina para mí es muy serio y muy grave. Pero lo más importante es ver qué medidas se pueden tomar
en los países que quedan para que eso no siga ocurriendo. Y en los países donde van llegando hay que ver qué medidas se pueden tomar para salir del problema. Y para mí, para salir de ese problema, todo se vale. Todo se vale. A este problema no podemos aspirar a sacarlo únicamente por la vía democrática, ¿no? Porque la democracia está corroída. Entonces yo me río cuando sigo viendo que están pensando que un revocatorio va a salir de Maduro. Bueno, a lo mejor quieren ellos salir de Maduro y viene entonces otro, igual o peor que él. Después, si se pierde el revocatorio, o lo manipulan para que sea reelecto, entonces sea reconfirmado y esté con más fortaleza, más firmemente agarrado del poder. ¿Qué quiere usted decir, que me parece muy interesante, que para salir del problema, es decir, de la narcodictadura, todo se vale y no solamente las vías democráticas? Sí, eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución. Lo decía la de 1961 y lo dice la actual, que copió ese artículo, pero con otro número. Esta Constitución no perderá vigencia si dejase de observar por acto de fuerza o por algún otro medio diferente al que ella misma establece. En tal caso, todo ciudadano, investido o no de autoridad, tiene la obligación de trabajar en pro de su restablecimiento. Se está consagrando el derecho de rebelión. Las dos constituciones, la de la democracia y la chavista. Porque de eso se trata. Sí, lo escucho. Entonces sí. Entonces no, cuando yo hablo del derecho de rebelión, el derecho de rebelión está en la Constitución. Es una obligación, no es un deber, no es un derecho, es un deber. ¿Y cómo rebelarnos frente a una narcodictadura apoyada por las armas cubanas, las armas rusas, las armas de los radicales musulmanes, las armas del narcotráfico y uno desarmado? Bueno, eso es muy difícil. Eso es muy difícil, pero las partes interesadas deberían primero cobrar conciencia de la realidad y en segundo lugar, pues, buscar la forma con la ayuda que sea necesaria, lograr contrarrestar lo que estamos viviendo y lo que estamos padeciendo. ¿Es fácil? No, no es fácil. No es fácil. Pero mira, yo no creo mucho en el lavado de cerebro. Yo creo que a la gente de cierta inteligencia no se le puede lavar el cerebro. En la Unión Soviética estuvieron lavando el cerebro a los oficiales que salían de las academias durante 60 años, lavando el cerebro entre comillas. Y cuando el comunismo soviético se desplomó, ahí no hubo un solo disparo, ni nadie en la Fuerza Armada rusa que se atreviera a decir que no, esto no puede ser, tenemos que seguir con el comunismo. Y los gobiernos de la Europa Oriental salieron corriendo a acabar con el comunismo. Ellos mismos. Entonces, alguna cosa se podrá hacer. No me lo preguntes ahorita porque si yo lo supiera, de verdad, pues que a lo mejor no te lo diría, pero creo que no podemos rendirnos. Lo que no podemos hacer es rendirnos. ¿Qué le pediría usted a los dirigentes políticos actuales, usted que los conoce, pero también conoció a los fundadores de los partidos y a los diferentes dirigentes políticos de los últimos 60 años? ¿Cuál es la pregunta concreta? ¿Qué le diría usted o le pediría a los actuales dirigentes políticos? A los actuales, que no sigan intentando hacer lo que están intentando, lo que han venido haciendo y han fracasado, porque mientras tú sigas repitiendo la misma cosa, que ha fracasado una vez, seguirá fracasando siempre. Bueno, tienen que inventar, tienen que, no sé, pongan a trabajar esta imaginación. Ellos son los que tienen ahorita, ¿no? Como te digo, el mandato popular, de una forma o de otra. Yo no represento a nadie. ¿En qué cree que se equivocaron más gravemente?
Se han equivocado en muchas cosas, se han equivocado en creer que esta gente es buena y que salía democráticamente sin tracarear las elecciones. Que ahí se han equivocado siempre y cada vez que los han llamado a conversar, han ido a conversar a sabiendas de que de eso no iba a salir nada. ¿No? No puede ser. Ahora, ellos dicen que ir a elecciones, por ejemplo, aunque no creen en el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Ellos dicen que ir a un revocatorio, por ejemplo, no sé si todos o la mayoría, pero hay quien los dice, pues es una forma de presionar, que hay que buscar todos los caminos de lucha y que eso es una forma de camino de lucha, que sí reconocen que entonces que en el fondo hay quien puede pensar que se está diciendo que el presidente es Maduro porque se va a juramentar a donde Maduro, o que el Consejo Nacional Electoral es medianamente legal, porque fíjate, ganamos en Barinas, ¿ok? Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Yo no he visto hasta ahora nada que me convenza que la gente del régimen está dispuesta a aceptar una derrota y a irse, porque para ellos irse es demasiado peligroso y demasiado grave. Son tantos y tan grandes los delitos que han acumulado, tantos los hechos por los cuales pueden ser enjuiciados en cualquier parte del mundo, que yo creo que es muy difícil que voluntariamente, buenamente se vayan a ir. Tú me preguntas, ¿y cómo entonces? Bueno, yo no lo sé, pero yo creo que quienes están manejando la política de Venezuela actualmente tendrían que pensar en algunas otras soluciones. No sé, alguna debe haber, porque lo peor que podemos hacer es resignarnos, que bueno, que esto llegó y que hay que cruzarse de brazos hasta que ellos decidan. Y pasamos 60 años como los cubanos, donde ya no queda país. Pero cuando usted era estudiante en la Universidad Central de Venezuela, que salió a manifestar, de lo cual habló al principio de esta conversación, y que hoy se celebra ese día como el Día del Estudiante, ¿sabía cómo salir del dictador? Mira, no es que sabíamos cómo salió el dictador, pensábamos que podía pasar lo que pasó. Había motivos para pensar que iba a ocurrir exactamente eso, ¿verdad? Porque en aquella época, por lo menos, las Fuerzas Armadas eran otra cosa. Tan es así, pues, que la mayor parte de la oficialidad estuvo de acuerdo con no respaldar a Pérez Jiménez en su decisión de violar la Constitución y quedarse porque le daba la gana. Y considera entonces que la gente, a pesar de que ha salido una y otra vez, y otra vez, y otra vez a la calle, no debe claudicar y seguir saliendo a la calle, que es Yo una no sé forma si de presionar. hay alguna manera tiene que haber de protestar y de manifestar la repulsa y de trabajar por corroerle los cimientos a estos tipos, ¿no? Me imagino que habrá manifestaciones a las cuales se pueda ir y habrá manifestaciones a las cuales verdaderamente pues sea más peligroso, pero eso se sabrá al día siguiente. Yo sí creo que hay que protestar. A Yo pesar creo de que van a matar gente. lo que yo creo es que no hay que, lo que yo no creo que haya que mostrar sumisión o entrega en absoluto. Hay muchas maneras de protestar. Pero Gandhi en la India terminó por sacar a los ingleses con una protesta pacífica. Hubo protestas pasivas y hubo protestas masivas que mataban los ingleses mataban a los que protestaban. Eso es lo que no se suele decir, y mataban muchísimo. Así es, las hubo, pero a la larga predominó la protesta pacífica. Yo no estoy diciendo que eso sea lo único que haya que hacer, porque no tengo derecho a mandar a nadie que se inmole. Eso sería absurdo, sería maligno. Pero yo creo que las protestas tienen que de alguna forma de protestar guardando ¿cómo te digo? Teniendo ciertas precauciones y no manifestar cada vez que se puede el repudio ante esto. Ahora bien, y para finalizar, yo siento que estas narcodictadores y esta gente de extrema izquierda
desde siempre, no es nada nuevo, ¿no? Desde la Unión Soviética, la Cuba de los Castro y demás, ellos, de China, ellos discuten una cosa por hacer, ¿no? Y eso que se discute por hacer, aunque yo no esté de acuerdo en ese momento, yo tengo que cumplirlo y lo voy a cumplir. Es decir, hay una línea que ellos llamaban la línea justa. Entonces, la línea justa es tal cosa. Pero yo siento que los demócratas están cada uno por su lado, que no hay una línea justa de los demócratas, porque eso va, en todo caso, mucha gente podría decir, bueno, contra uno de los basamentos de la democracia, que es la libertad de expresión. ¿Qué piensa usted de eso? Eso no es en este momento y en esta lucha, no es una grave debilidad de los demócratas. Yo creo que sí, yo creo que la oposición tiene que unificarse de alguna manera. Que no es fácil, que no es fácil. Hay muchas razones y tú las conoces, muchas sospechas, muchas de ellas. Pero la oposición civil venezolana cobró eficiencia y fue verdaderamente decisiva en el derrocamiento de Pérez Jiménez cuando adoptamos una línea única frente a la dictadura. Aunque hubiera personas importantes que no estuvieran de acuerdo con esa línea. No lo recuerdo. Supongo que tenía que haberlo oído, pero yo no lo recuerdo. Yo creo que en todos los grupos donde yo me movía, con quienes estaba en comunicación, todo lo que queríamos era la unión, la unidad para salir de la dictadura. Ahora, todo eso también hay que tomarlo en cuenta. Todo eso lo hacíamos nosotros en un escenario internacional diferente al de ahorita, porque en América Latina nadie pensaba que podía haber un gobierno comunista, y fue un año después cuando Fidel Castro se encaramó, ¿verdad? Y ese cáncer, ese tumor inicial ha hecho metástasis en América. Ahora, ahí tenían que haber los Estados Unidos, a mi juicio, actuado en forma diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso no era una cosa de tratar de contenerlo de buenas maneras. Bueno, a la larga, pues, la metástasis se produjo. El primer retoño pues, fue aquí en Venezuela y ahora ha seguido. A las cosas hay que hacerlas a tiempo. Hay que hacerlas a tiempo. Y yo creo que frente a un problema de esa magnitud, cualquier cosa se vale. Porque son cosas de vida o muerte, de salvar la civilización o no. Bueno, más claro, imposible lo que usted acaba de decir. De verdad, doctor Enrique Aristigueta Granco, nuevamente un abrazo, nuestro cariño, nuestra admiración. Usted siempre ha luchado y luchado por la democracia y de verdad que se lo agradecemos. Abogado, político, ¿por qué ya no es presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito? Mira, eso fue uno de los cargos que yo desempeñé durante la democracia, ¿no? Eso fue uno. Pero yo fui, te voy a decir, los cargos de cierta importancia que yo tuve: subsecretario de la Cámara del Senado, diputado al Congreso Nacional, subdirector de política del Ministerio del Interior, secretario general del Estado de Nueva Esparta, presidente de la Comisión Investigadora contra el Enriquecimiento Ilícito, viceministro de Relaciones Exteriores, embajador en varias ocasiones. La última vez fui embajador itinerante en todo el Caribe y Centroamérica. Yo me pasé por toda la administración pública en cargos de ese nivel. Y como además fui docente de historia de Venezuela durante muchos años, te puedo decir que tengo más o menos un criterio sobre mi país y sobre su gente. No solamente fui presidente de la comisión, que sí que lo fui, ¿no? Por supuesto, ese organismo no existe actualmente. ¿Hace cuánto que no existe? Eso dejó de existir en realidad cuando se creó en la jurisdicción penal ordinaria una especial para salvaguarda del patrimonio.
Entonces eso pasó a una rama del Poder Judicial. Yo creo que eso era sensato para hacerlo de esa manera. Pero bueno, mira, no me arrepiento de las cosas que hice, más bien me arrepiento de muchas que no hice, porque hay muchas cosas que uno las puede hacer y de repente no las hace por, qué sé yo, por modestia, por temor a equivocarse, ¿no? Yo creo que hubo muchas cosas que yo debía haber hecho. Ahora, por todos los años que usted lleva activo, por todos los puestos que ha tenido, si alguien puede decir cuándo empieza a decaer los partidos políticos grandes, los principales, no sé si todos, pero por lo menos los más importantes, en los que creía el país y con los que el país se sentía apoyado, ¿ok? ¿Cuándo empezó a debilitarse todo eso? ¿Cuándo empezaron los partidos a darle la espalda al ciudadano? Como te decía al principio, cuando se convirtieron en gestorías. ¿Pero cuándo fue eso? Y de franquicia. Cuando se olvidaron de los principios de la formación. Pero hay una fecha aproximada de eso, un gobierno aproximado de eso. Mira, qué sé yo, ya. Lo que pasa es que la democracia, el sistema, como cualquier otra cosa, la gente se va acostumbrando a él y entonces van aflojando, ¿no? Y se empezaron cada vez a tolerar más cosas que no se debían haber tolerado. Eso por una parte, ¿no? Por otra parte, muchas veces, pues, las ambiciones personales. Y yo creo que fundamentalmente sí, dañó mucho el sistema, la permisividad que había en el manejo de los fondos públicos, los negocios que se hacían a través de los partidos. Lamentablemente eso fue así. Claro, el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Cuándo empezó usted a sentirlo y empezó a preocuparse o no quiere dar fecha? ¿De cuándo empecé a preocuparme? Mira, no sé, tendría que pensar un poco, porque esa es una cosa que va ganando terreno paulatinamente, ¿no? Pero ya yo, cuando vi la defenestración de Carlos Andrés Pérez, me pareció muy grave lo que se estaba haciendo, muy grave la forma como se hizo, y las consecuencias las tenemos a la vista, ¿no? Y ahí privaron, no digo ambiciones, privaron hasta retaliaciones personales y deseos de perjudicar a una persona. Y eso fue muy grave para mí, muy grave, muy grave. Y hasta los propios partidos. Primero fue un muerto sin doliente. Yo creo que Carlos Andrés Pérez tuvo muchos errores, muchos defectos, como todos los humanos. Pero Carlos Andrés Pérez no fue un peculador. Yo creo que ninguno de los presidentes de la democracia fue peculador. Ninguno. Algunos fueron, vamos a decir que, laxos, que fueron complacientes con algunos amigos, con algunas personas. Pero en general, ninguno se enriqueció. Todos quedaron con su patrimonio anterior o con menos del patrimonio anterior. Y te puedo decir, por ejemplo, Jaime Lucinchi murió limpio, arrimado con un hermano. Luis Herrera murió en su casita de toda la vida. Caldera murió en su casa, no tenía bienes personales. Betancourt era integérrimo. El doctor Leoni también. El doctor Velázquez también. De verdad que por malos ejemplos del presidente, no fue que se cometieron esos hechos ilícitos que enriquecieron a tanto, ¿no? Ahora, también te debo reconocer que eso es un mal muy antiguo en Venezuela. Eso no vino con la democracia. Eso no lo supo eliminar la democracia. Y en cierta forma, hasta no hubo mucho interés en eliminarlo. Porque Venezuela siempre ha estado presente el peculado y el asalto al tesoro. El mariscal Falcón, que hacía para Churuguara, continuamente siendo presidente, se la pasaba en Churuguara jugando gallo, y cuando te perdía una pelea de gallo, firmaba un vale contra el tesoro a favor del gallero que le había ganado, y así por el estilo, ¿no? Cuando entran a Caracas Gómez y Castro, una de las cartas que el general Gómez le escribe a un allegado, a Miguel Táchira, le pone esta frase: ahora que la república nos pertenece. Mira que esa es una cosa muy vieja, porque eso está, como te digo, incrustado, ¿no? En la mente, en el subconsciente del venezolano. Eso no puede ser.
te repito, con todos los buenos ejemplos que en esa materia dieron los presidentes de la República. Ojalá pudiéramos decir lo mismo ahorita, ¿no? Sí. Así como creo también que ni López Contreras ni Medina fueron especuladores, ¿no? Aristigueta, de verdad que muchísimas gracias y espero tenerlo muy pronto de nuevo para que lo escuchemos, ¿sí? Y felicitaciones. Sí, muchas gracias. Además, un buen día tendríamos que reunirnos para conversar. Claro, cuando venga a la tierra de Mickey, con mucho gusto, esta es su casa. ¿Ah? ¿Ah? Cuando venga a la tierra de Mickey, esta es su casa, porque yo a Miami no suelo bajar mucho, no me gusta mucho Miami. De donde yo estoy, es un viaje. ¿No está en Miami? Sí. Ah, por eso. Está 3 horas y media la cosa. ¿Ah? A 3 horas y media, ¿no? En carro. No sé. ¿Tú estás dónde exactamente? En Orlando, en la tierra de Mickey. Eso es como ir de Caracas a Barquisimeto, más o menos. Pero por autopista. Por autopista que funciona. Por autopistas buenas, sí señor. Sí. Y con carros. Por autopistas como las que hizo Pérez Jiménez, que esa autopista la hizo Pérez Jiménez, por cierto. Mira, perdóname, pero no es así exactamente. Yo recuerdo de toda la obra de Pérez Jiménez. La Caracas-Valencia no fue de Pérez Jiménez. Eso te voy a decir. Pérez Jiménez hizo mucho. En autopista hizo Caracas-La Guaira. Que se ganó un premio panamericano con esa. Caracas-La Guaira y Tejerías-Valencia. Tejerías-Caracas se hizo durante los gobiernos de Betancur y Leoni. Valencia-Puerto Cabello se hizo durante los gobiernos de Betancur y Leoni. Y las demás autopistas se hicieron durante la democracia. Autopistas. Carreteras hizo bastantes Pérez Jiménez. Pero la Caracas-Valencia, ¿quién la hizo? El tramo Tejerías-Valencia, Pérez Jiménez. El tramo Caracas-Tejerías, entre Betancur y Leoni. Seguro. Mira que yo vivo traficando por allí cuando estoy en Venezuela. Y luego Valencia-Puerto Cabello. Pues yo nací en Puerto Cabello. Yo me la he pasado toda la vida viajando de Caracas a Puerto Cabello, de Caracas a Valencia. Yo me la he pasado en esta autopista toda la vida. La autopista General Páez, el puente sobre el lago. No. A la democracia hizo mucho. Bueno, todos los días, gracias a Buffone, estamos pasando todas las obras que hace una cada día que ha hecho el gobierno democrático para que la gente se acuerde que entonces se construía y que se progresaba. Es más, mira, te voy a recomendar un libro que no sé si yo te lo he dicho anteriormente. Es un libro que elaboró José Curiel Rodríguez, en paz descanse, recientemente fallecido, con su grupo, con su equipo, que se llama Del Pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana. Es un libro de este grueso. Y ese libro es para establecer una comparación entre todo lo que hicieron los gobiernos desde 1830 hasta el 58 y de 1858 hasta el 98. Y del 58 al 98 se construyó más en Venezuela que del 58 a 1830. Pérez Jiménez hizo, yo no lo niego, hizo mucho, ¿verdad? Continuando unos planes de desarrollo que ya estaban en el Ministerio de Obras Públicas desde la época de López Contreras, que se fueron actualizando. La autopista Caracas-La Guaira, esto ya estaba previsto hacerla y se hizo con Delgado Chalbó y la inauguró Pérez Jiménez. Esto no se me olvida porque yo he vivido todo eso. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, no lo discuto, pero yo pensaba que esa autopista pensaba que la había hecho Pérez Jiménez. En su totalidad no. Qué bueno. Uno iba por la carretera panamericana, que la hizo Pérez Jiménez, porque esa carretera panamericana fue la que nos permitió transitar por algo mejor que la carretera Gomera, que es la carretera que llegaba a Los Teques Antímano, que todavía existe, la de Gómez. Y luego Pérez Jiménez hizo la carretera por donde está la carretera panamericana de Caracas a Tejería. Entonces, uno iba a Caracas a Tejería, ahí se montaba en la autopista, llegaba a Valencia, se salía de la autopista y seguía para Puerto Cabello con la vieja carretera de las curvas esa que iba por Trinchera. Yo me cansé más. Mi primer año de Derecho, yo lo estudié en Valencia porque estaba cerrada la central. Y nosotros íbamos
por carretera. Los fines de semana venimos a Caracas y regresamos después. Entonces el lunes a Valencia a seguir nuestros estudios. Un grupo de personajes que luego tuvieron cierta, mira, ese primer año de Derecho mío, ahí tuvieron hubo algunos alumnos que después tuvimos cierta figuración. Ahí estaba Carlos Legado Chapellín, ahí estaba Jorge Lavarriga, ahí estaba Jesús María Casal, ahí estaba yo. Ese primer año de Derecho tuvo sus cuantos personajes. Y sí, esa carretera yo me la conozco de memoria. Bien, Pero bueno. bueno, de esa Venezuela que yo conocí, Napoleón, yo te puedo contar cosas, porque aún tengo memoria remota, como para acordarme cómo eran muchas cosas de la Venezuela que tú no conociste. Te hablo de la Venezuela de finales de Gómez, López Contreras, Medina, el gobierno de los Adecos y lo que vino después. Me encantaría, tenemos que hacer un programa sobre eso. Un abrazo, ¿sí? Cuando quiera, vale. Un gran saludo. Hasta luego. Un abrazo. Enrique Aristigueta Dranco.